cinco no pibuchi, washiro no pibuchi, wano ga kuchinki, nanu ga kuchinki, kuchinki kuchinki, nanu ga ruchinki, Masticando el ruchinki griterío de las ruchinki, 5 de la tarde, todo se torna tashiga luz. ruchinki, Aves que se aferran a las ramas, tashiga gente parecida a kuchinki, rocas, kuchinki árboles que se prolongan en kuchinki, guacamayos, monos claros, jaguares nacidos de Ukama los ríos, gente kuchinki, parida por jaguares. ukama Y tú kuchinki, contemplas ese equilibrio kuchinki magnífico entre lo que es kuchinki. lo mismo y lo que es otra cosa. Árbol, pájaro, mono, jaguar, río, todo fundido en ti, todo respirando desde tu corazón. Yo me definiría a mí mismo como un lingüista que trata de contribuir con su trabajo a una comprensión definitiva de la diversidad lingüística amazónica. Mi nombre es Roberto Sarikey, yo soy lingüista y mi trabajo se centra en la documentación de lenguas amazónicas peruanas, tratando de entender sus características gramaticales, pero también un poco sus procesos sociales e históricos. No es que desde muy pequeño me interesaba la literatura o las letras, no fue algo así. En realidad se dio durante los últimos años de mi secundaria y empecé a darme cuenta que las letras me gustaban, me gustaba leer poesía, escribir poesía y poco a poco así me fui interesando más por los cursos de letras que por los cursos de ciencias, ¿no? Eso fue que en 1997 Fidel Tubino llevó a un grupo de estudiantes a la selva a hacer trabajo de voluntariado, ¿no? Vivimos en una comunidad shipiba por un tiempo, por unos días, unas semanas, y esa experiencia marcó mi vida de una forma muy profunda, ¿no? O sea, yo regresé de la selva queriendo volver a la selva y sabiendo que mi vida iba a estar siempre vinculada a la Amazonía. Entonces ya con eso en mente lo que me tocaba era pensar un poco cómo hacer para hacer realidad mi sueño de tener una línea de carrera o laboral que me permitiera ir a la selva, ¿no? Entonces en algún momento de mi vida tuve como la visión de que estas dos cosas podían combinarse muy bien. Mi pasión por la selva y mi naciente interés por la lingüística, ¿no? Uno de los lugares donde yo me he sentido absolutamente feliz ha sido en la Amazonía. Entonces, cuando ya me tocó elegir un tema de tesis de maestría, yo tenía claro que ya tenía que ser algo de lingüística amazónica propiamente dicha y tenía que ser algo de lenguas pan. Yo estaba dando el curso de lingüística amazónica en la Facultad de Letras y quien era el director de estudios de ese momento me dijo, oye, mira, hay un poco de dinero, ¿por qué no te llevas a tus alumnos de trabajo de campo? Y dije, ya, donde los Cacataibo. Y en diciembre del 2006 estábamos en un bus yendo a Waitia para llegar a Yamino. En Yamino conocí a Emilio Estrella en el 2006. Emilio entonces en ese momento me dijo, mira, yo quiero que tú estudies mi lengua. Y eso fue también como otro golpe de suerte porque a mí me acababan de ofrecer una beca de doctorado en Australia y una de las cosas que yo tenía que hacer era elegir una lengua con la que iba a trabajar. Y así inicia mi trabajo con el pueblo Cacataibo, ¿no? Kimainung. Karena no si sena apa? Shenang, asádica. Karena sena apa? La verdad es que me sentía feliz haciendo lingüística, trabajando 8, 9, 10, 11 horas al día, aprendiendo a hablar el idioma, conociendo, entrevistando a un señor, a otro señor, transcribiendo. O sea, fue una etapa bellísima de mi vida, ¿no? En 2013 tuve la oportunidad de iniciar un proceso de documentación de una lengua amazónica, 5 hablantes, ¿no?
El Isconagua tiene solo 5 hablantes y es un idioma amazónico pues altamente en peligro, ¿no? Entonces, redescubrir, recontactar, ubicar a estas personas fue una experiencia también muy potente, ¿no? Es un proyecto en colaboración con un lingüista y literato de la Universidad de Tufts, peruano, que se llama José Antonio Mazzotti. Y con él elaboramos esta propuesta, fue financiada y en 2013 ya teníamos la posibilidad de hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces, el primer problema concreto era qué hacemos con los hablantes, porque hemos identificado 5 o 6 hablantes, pero viven en lugares distintos. Entonces se optó por reunir a estos ancianos y convivir juntos en un espacio de manera tal que pudiésemos trabajar todos juntos, pero de manera tal también que ellos empezaran a hablar de nuevo su idioma, tratando de grabar lo más que pudiésemos del idioma y de transcribir y de traducir lo más que pudiésemos. Pero en el caso del Isconagua pues era dificilísimo porque estas personas no hablaban hace muchos años su lengua y las primeras semanas hablaban shipibo. Entonces para mí fue como ver renacer el idioma, así como un ave fénix, ¿no? Al transcurrir de las semanas. Y ya las últimas semanas de trabajo de campo con ellos, ya la gente recordaba más, recordaban nombres, podían distinguir cosas del shipibo de cosas del Isconagua. Luego el Ministerio de Educación decidió hacer su alfabeto, pero también acompañó un proceso de revitalización. Logramos promover el surgimiento de neohablantes de la lengua, de jóvenes que estaban aprendiendo la lengua de sus abuelos como segunda lengua, siendo ellos hablantes de shipibo como lengua materna. Sentí que el trabajo lingüístico podía pues tener realmente un impacto en la vida lingüística de los pueblos, que uno podía también perseguir, además de estos fines académicos, científicos que uno puede tener, fines sociales. Yo a raíz de mi trabajo con la lengua Isconagua desarrollé este interés más teórico, más general sobre la obsolescencia lingüística, la muerte de lenguas, desde una perspectiva más global, ¿no? Lo que se dice en la teoría es que cuando una lengua entra a estados ya terminales, la lengua experimenta un proceso de simplificación, reducción sintáctica, morfológica, fonológica. Incluso algunos teóricos hablan de agramaticismo, o sea que las lenguas pierden ya esos patrones que solemos identificar como gramaticales, como gramática. Entonces, nosotros desde hace 1 año y medio más o menos tenemos un proyecto CAP, un proyecto de la Universidad Católica, en el que a través de un grupo interdisciplinario con gente de ingeniería y gente de ciencias exactas y lingüistas, estamos tratando de revisar si esa hipótesis es real. O sea, si realmente haciendo un estudio estadísticamente sólido, comparando muchísimas lenguas, haciendo distintos experimentos, algunos de ellos, yo diría todos, ninguno de estos experimentos se ha hecho antes, ¿no? Si, digamos, a partir de ese bagaje metodológico, con todas estas disquisiciones teóricas y metodológicas, nosotros podemos seguir manteniendo esa idea o sosteniendo esa idea de que todas las lenguas mueren de la misma forma, ¿no? Y que esta forma es a través de un proceso muy intenso de cambio lingüístico que apunta hacia la simplificación. Yo tengo mucha expectativa con ese trabajo y me parece que por lo que yo veo en este momento va a tener un impacto significativo, espero que tenga un impacto significativo que invite a pensar a otros lingüistas, ¿no? La lingüística es una disciplina que tiene por objeto el lenguaje humano. Por definición, digamos, el objeto de estudio de la lingüística es enorme, es vastísimo, ¿no?
y por eso la lingüística tiene distintas disciplinas. Y en los últimos años la lingüística se ha pegado mucho a tratar de entender cuáles son los procesos que nos permiten procesar el lenguaje humano y tratan de simularlos a través de computadores, ¿no? Y por eso ahora mucha gente está empezando a hablar ya no de lingüística propiamente dicha, sino de ciencias del lenguaje. Porque ya estamos convencidos, o cada vez más hay el convencimiento de que la única manera de estudiar de forma global el lenguaje y dar respuestas profundas a los desafíos que nos plantea, tienen que ser necesariamente interdisciplinarias. Lo que llamamos lingüística computacional, o el término lingüística computacional, es un gran paraguas que alberga un montón de programas de investigación distintos y un montón de intereses distintos y métodos distintos, ¿no? Pero a grandes rasgos yo veo que hay como que dos grandes disciplinas que se están desarrollando dentro de lo que llamamos lingüística computacional. Por un lado está la idea de que podemos usar métodos computacionales para afinar nuestras investigaciones sobre el lenguaje y tratar de responder de una forma más categórica, más empíricamente sólida a las preguntas que siempre nos han interesado como lingüistas. Entonces, un lingüista tradicional viene y dice, para mí sería imposible hacer un estudio comparativo con 5.000 lenguas. Entonces viene la gente de los departamentos de ciencias de la computación y te dicen, no, yo lo puedo hacer con un algoritmo, ¿no? Yo extraigo los datos de esta manera, creo esta base de datos, proceso los datos de esta forma y te hago generalizaciones sobre el lenguaje humano, ya no a partir de 30 lenguas, sino a partir de 4.000. Por otro lado, está lo que yo llamaría tecnologías del lenguaje, ¿no es cierto? Que es simular procesamiento y producción del lenguaje a través de un computador. O sea, simular lo que nosotros los seres humanos hacemos cuando procesamos el lenguaje o cuando producimos lenguaje, pero hacerlo a través de computadores. Y este nuevo campo tiene un potencial en sí mismo muy grande, ¿no? Muy poderoso, porque tenemos que, por ejemplo, con eso podemos desarrollar apps, podemos desarrollar traductores automáticos, podemos desarrollar correctores ortográficos, analizadores morfológicos, en fin, una serie de tecnologías del lenguaje que ya las tenemos para lenguas como el inglés o el español, pero que todavía no las tenemos, por ejemplo, para nuestras lenguas indígenas, ¿no? Desde que yo ingresé a la Católica, yo me sentí parte de algo, me sentí valorado. Entonces, para mí, el ingreso a Letras de la Católica fue la posibilidad de sentir, wow, puedo dar una idea y la gente, no sé, por ahí otro compañero la comenta o la discute o me dice que estoy equivocado, pero diálogo, ¿no? Y eso para mí fue algo que me marcó profunda, o sea, cambió mi percepción de la vida y de mí mismo. Y en ese proceso yo creo que hay tres nombres así como que tengo que mencionar especialmente, ¿no? El primero obviamente es Fidel Tubino, ¿no? O sea, Fidel Tubino en este momento es uno de mis mejores amigos, pero en ese momento él era mi profesor de ética, ¿no? Y me enseñó muchísimo. Y me enseñó tanto que él fue el que me enseñó la selva. Entonces, este espacio que ahora está tan metido en mi vida, que forma parte de mí, o sea, lo conocí gracias a Fidel. Y eso es algo que, bueno, nunca voy a tener cómo agradecerle o pagarle de vuelta, ¿no? Luis Jaime Cisneros fue la persona que me introdujo al lenguaje, digamos. O sea, me hizo meterme en el lenguaje. Porque con Luis Jaime ni siquiera podría decir que es simplemente la lingüística. O sea, la magia de Luis Jaime Cisneros era la capacidad que él tenía para hacer que tú te enamoraras de la palabra. Y sobre todo el interés que él ponía en ti, ¿no? Entonces, cuando yo ya decido estudiar lingüística por influencia de Luis Jaime, los primeros años para mí fueron difíciles porque no encontraba a nadie que estuviese haciendo exactamente lo que yo quería hacer.
Y en ese sentido, el profesor Cerrón ha sido también fundamental, ¿no? Rodolfo Cerrón Palomino, él me acogió realmente como un maestro, como un amigo, me enseñó muchísimo, me llevó como su asistente a Santana de Chipaya, lo vi haciendo trabajo de campo. Creo que fue el primer momento en el que vi cómo estas dos pasiones, que eran los pueblos indígenas, las lenguas peruanas y la lingüística, se podían configurar en un solo individuo, ¿no? Entonces, yo creo que el lingüista que más ha influido en mí, para mí siempre va a ser Cerrón. Chana es un colectivo de investigadores de las ciencias de la computación y las ciencias del lenguaje que trata de producir conocimiento en líneas de lingüística computacional enfocadas en la diversidad lingüística mundial, pero con foco en América del Sur, y a la vez trata de producir, asume un compromiso con la computarización, la revitalización, la vitalidad de las lenguas indígenas peruanas. Mi sueño es ver a Chana como un grupo de gente que publique a la par que un Instituto Max Planck, que logre colocar artículos en revistas de muy alto impacto, ¿no? Con preguntas muy profundas y muy difíciles de responder, digamos, que produzca ciencia de calidad al mismo nivel que lo hacen los institutos más importantes de ciencias del lenguaje en el mundo. Es un grupo que tiene dos grandes ramas, ¿no? Una rama más teórica, vamos a tratar de explicar cómo se pobló la Amazonía, y una más aplicada de vamos a desarrollar un analizador morfológico para el Shipibo o un corrector ortográfico para el Gini. Ya es tiempo de dejar de mirar la lingüística como un modelo basado en materias primas. Nuestras instituciones tienen que tener la capacidad para que las ideas sobre el lenguaje se promuevan desde aquí y que tengan un impacto en la disciplina como un todo. Siempre mirando el contexto, siempre mirando cómo nuestras investigaciones benefician o contribuyen al desarrollo, a la vida lingüística de los pueblos indígenas peruanos. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de los años, a tratar de hacer, a forzarme a que siempre los proyectos de investigación que yo he tenido a mi cargo o para los cuales he recibido financiamiento tengan un componente de evolución de saberes, de vínculo con las comunidades, de elaboración de materiales aplicados a partir de los resultados de investigación. Y tengamos a gente de los propios pueblos indígenas tomando decisiones sobre lo que quieren hacer con sus lenguas y promoviendo procesos de documentación de las lenguas indígenas. Una cosa muy importante desde la perspectiva de la lingüística es entender que las lenguas no mueren simplemente porque los hablantes libremente toman la decisión de dejar de hablarlas o de dejar de enseñárselas a sus hijos. Esa decisión siempre es una decisión llevada o mediada por grandes presiones sociales, económicas, por pobreza, por falta de recursos y porque en un contexto tan negativo muchas veces los seres humanos terminamos pensando que hablando la lengua de quienes nos dominan vamos a dejar de ser dominados. Mi mensaje para los jóvenes lingüistas sería básicamente que sean profundamente interdisciplinarios y que se comprometan profundamente con la realidad lingüística de su país y con los hablantes de las lenguas peruanas. Siento que hay todavía muchísimo por aprender, muchísimas cosas que responder y nada, y la idea es trabajar con modestia, con compromiso y con amor, ¿no?